Amigos de Dónde Vivir en Miami, un nuevo podcast. Hoy estaremos en esta entrega semanal, como siempre, trayéndole lo mejor del mercado inmobiliario para que ustedes entiendan y tomen decisiones realmente inteligentes. Hoy vamos a estar hablando de la inflación. El reporte de inflación salió esta semana con números muy buenos para el mercado inmobiliario. Adicionalmente estaremos hablando de ese impacto sobre las tasas de interés. Estaremos hablando de un gráfico muy interesante porque nos refleja y le queremos poner en contexto lo que es esa crisis bancaria de este mes que a muchos los ha asustado, pero realmente no hay nada que temer dentro de todo esto. Adicionalmente estaremos hablando de los precios medios de las casas, el enfrentamiento entre dos grandes de lo que son las predicciones de precios de casa y cómo esto lo estamos viendo. Y adicionalmente estaremos viendo algo muy interesante sobre las rentas y sobre todo las rentas a nivel nacional y en la ciudad de Miami, cómo se están comportando. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina. Vamos a presentarle toda esta información. Recuerden, esto es un podcast para que ustedes tomen en consideración que hablamos solo de la verdad, de los puntos positivos, de los puntos que tú debes tener en cuenta para tomar esas decisiones inteligentes. No dejes de hacer nuestro curso gratuito que está haciendo clic en el link debajo de este video. Entremos en materia, Jenny. Esta semana, una de las cosas que sucedió es que mi voz está súper afectada. Así que estoy haciendo mi mayor esfuerzo por no desgastar demasiado la garganta para que estos próximos 20 minutos lleguen a final y buen término con mi voz. Vamos a hablar de la inflación. Salió el reporte de inflación hoy justamente, marzo 14, con muy buenos términos para lo que es la Reserva Federal, es lo que quiere ver la Reserva Federal. Hubo desinflación, bajó la inflación anualizada, bajó de un 6.4 a un 6%, lo que tiene que ver febrero, muy bueno, porque es lo que quiere la Reserva Federal. En el mes a mes fue un 0.4%. Si vemos la nuclear, bajó un poco menos, pero igual se mantuvo en un 0.6, 0.5. Es muy interesante porque al final la nuclear está en 5.4, 5.5 en la anualizada frente a la no nuclear, la que incluye los combustibles y los alimentos, que está en un 6%. O sea, la Fed quiere ver un 2% para el 2024. Y creo que vamos en muy buen camino de lograrlo. ¿Y tú qué crees que pase con los intereses? Que es lo que nos interesa, o sea, es lo que queremos saber. Sí, justamente las tasas de interés, le voy a mostrar en pantalla el tema de las tasas de interés. Está muy interesante porque las tasas de interés cerraron a fecha de hoy, marzo 14, en 6.75, pero no influidas todavía por el reporte de inflación. Han caído un poco, cayeron incluso el día lunes 13 de marzo y cayeron por los efectos de lo de la crisis bancaria. ¿Qué pasó con la crisis bancaria? La crisis bancaria se centró en tres bancos fundamentalmente, Silvergate, Signature y Silicon Valley Bank. Son tres bancos que están ultra especializados. Eso es una de las cosas que no hizo que se temiera demasiado. Aquí justamente les traigo en pantalla cómo se ve en esa crisis desde el 2001 al 2023, cuáles han sido las mayores caídas de banco, y podemos ver el Washington Mutual en el 2008, cómo cayó el Washington Mutual. Fue la caída bancaria más grande que se ha tenido en la historia, una caída de 188 billones, era lo que manejaba el Washington Mutual en aquel momento, y la del Silicon Valley Bank es de 175 billones. Si la vemos en contexto, es la segunda más grande de la historia de los Estados Unidos, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque el Silicon Valley Bank no está cayendo necesariamente porque sea un mal manejo del sistema bancario. O sea, no es un problema endémico del sistema bancario. Es porque es un banco ultra especializado, es un banco que tiene 20 años en el mercado y su especialización ha sido realmente las empresas, los startups de tecnología. Ha apoyado sobre todo a las empresas de tecnología como Uber, como Google, como PayPal. Ha estado al frente de estas empresas. ¿Qué pasó? Esa es un capital de riesgo, o sea, al final es un banco especializado en capital de riesgo. Y una de las grandes inversiones que hace este tipo de bancos siempre son a muchos años, a 5 a 10 años. Recordemos que Amazon tuvo muchísimos años dando pérdida, Uber todavía está dando pérdida, Tesla hasta hace poco está dando pérdida. ¿Por qué? Porque la apuesta es a futuro, la apuesta es a 5, a 10, a 15 años. Este banco se encarga justamente de dar ese tipo de crédito. Su dinero está en un riesgo real. ¿Por qué? Porque realmente su retorno cuando da el préstamo es a 5, a 10, a 15 años. ¿Qué pasó?
se afectó la liquidez, las empresas de tecnología en este momento se han visto afectadas porque después de la subida en la pandemia hemos tenido una caída de todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología y no tuvieron la liquidez suficiente para enfrentar retiros en masa y eso fue lo que lo llevó a quiebra o a cierre técnico realmente. Claro, falta de liquidez realmente es lo que pasó y por eso se vio forzado a cerrar. Correcto. Se vio forzado a cerrar porque no tenía con qué darle el dinero a la gente, Claro. sin embargo, eso está en bonos que se van a cobrar a 5 a 10 años, ya se logró la venta del banco, entró el gobierno federal al rescate. Mucha gente dice, pero ¿cómo le van a rescatar un banco sin límite? Porque va más allá del monto asegurado de 250,000 que tiene la FDIC como seguro, pero ¿qué pasa? Lo que está haciendo el gobierno es algo muy inteligente, tenemos mucho dinero en los fondos, eso se puede utilizar para devolver los depósitos de las personas, pero ese dinero está dentro del banco, lo que necesitamos es vender el banco y el propietario que venga se comprometa realmente a devolver todo el dinero en exceso, a administrar bien, a recuperar todos esos bonos que se tienen, que esos bonos se cobren de la mejor manera y devolverle el dinero al banco que supere los 250,000 que estaban en los fondos de garantía. O sea que realmente es un buen manejo porque lo que no se quiere es caer en una crisis bancaria. Y realmente es una buena solución para todas las personas que estaban en el banco, el tener su dinero de una manera u otra y que alguien se haga responsable por todo. Y es que ahí están los activos. Realmente quien compró el banco tiene el activo. Tiene el activo. En el tiempo, pero tiene el activo. En el tiempo, pero tiene el activo. Sí. Lo que tenemos que lograr es una buena administración. Y los otros bancos como Signature o Silvergate eran bancos total y completamente ligados al mundo de las criptomonedas. Entonces, evidentemente, las criptomonedas han caído muchísimo después de los picos y se le hizo igual. La misma crisis de liquidez, cayó Silvergate primero y se llevó a Signature después porque todos esos bancos que están ligados a las criptomonedas, la gente está haciendo extracción del dinero. Entonces, lo que estamos viendo, ¿qué pasó con el sector vivienda? No hay ninguna afectación con estos bancos. Estos bancos realmente no están metidos en el mundo de los bienes raíces de una manera importante. Y los bancos que realmente están financiando hasta este momento al parecer no tienen ningún problema de liquidez, siguen los financiamientos, las tasas de interés al principio incluso terminaron, se vieron afectadas bajando. ¿Por qué? Porque bueno, se pensó que se iba a migrar dinero muchísimo de la bolsa de valores a los bonos y eso afecta directamente las tasas de interés. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver mañana cuando abren nuevamente las tasas, miércoles 15 de marzo, vamos a ver seguramente las tasas bajando porque la FED lo que se entiende es que estas quiebras de bancos también están afectando que la FED diga hay un golpe dentro de la economía, hay un principio de recesión o la economía va a empezar a bajar la aceleración y bajar la aceleración es bajar la inflación y bajar la inflación es que nosotros en las tasas de interés las veamos bajar y veamos nuevamente que el mercado empieza a moverse. Esto es un poco el resumen de lo que tenemos entre lo que son las tasas de interés, lo que es todo el tema de los bancos y cómo ha afectado y que ustedes entiendan que al bajar esas tasas de interés vamos a ver otros compradores. Sin embargo, la crisis de inventario continúa. Esta semana tuvimos clientes en Virginia y realmente créannos que pensando que nosotros íbamos a conseguir buenos deals en Virginia, tenemos un mercado altamente caliente. En muchas partes de Estados Unidos hay un mercado caliente, igual tenemos clientes en Orlando que están viendo en ciertos rangos que hay dificultad de encontrar propiedades. O sea, hay propiedades igual que en Miami, que en ciertos rangos hay guerra de precios, hay guerra de ofertas y se están volviendo a dar cierto tipo de condiciones en el cual tú dices, ¿sabes qué? Rebajo la inspección lo más que pueda o doy un poquito más de lo que me están pidiendo, está sucediendo. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, lo que estamos viendo, el fenómeno Miami en el resto de los Estados Unidos. Aquí sería interesante ver cómo está justamente esos pronósticos de precios, cómo están esos temas de renta, que sé que tienes artículos que vienen a hablar justamente de estos temas. Te quiero hablar primero de precios y nos vamos a un artículo que tiene Fortune donde habla hay dos grandes, CoreLogic y KPMG. Ellos tienen una proyección de qué va a suceder con los precios en el mercado nacional y me parece muy interesante la gráfica. Esta gráfica nos muestra lo que espera. Aquí nosotros estamos en 297.08 el índice, el Case-Shiller es en donde se encuentra ahora. La línea roja me muestra dónde CoreLogic piensa que vamos a estar a finales del 2023 y KPMG espera que estemos por debajo.
CoreLogic espera 3% por encima y KPMG piensa 8% por debajo. Ahora, lo que quiero explicarle a ustedes es las razones. Para eso les voy a leer unos pequeños párrafos donde dicen lo que los líderes de cada una de esas compañías, qué es lo que dicen. Comenzamos con CoreLogic y dice, se espera que la depreciación del precio de la vivienda y el fuerte crecimiento de los ingresos impulsen la asequibilidad. Lo que estamos hablando es el aumento en los salarios y va a hacer que las personas tengan mayor asequibilidad a la vivienda. Dice, lo cual es particularmente importante para los compradores primerizos. Este grupo ha representado una mayor porción de solicitudes de hipotecas desde el verano pasado, ya que los compradores primerizos no necesitan renunciar a una tasa hipotecaria extremadamente baja como los propietarios actuales. Entonces, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Ellos están apostando a que se va a aumentar un 3% en el valor de las viviendas debido a que los propietarios primerizos están incursionando más aún de lo normal en el mercado de la compra. ¿Por qué? Porque nosotros o las personas que están comprando por primera vez no tienen que renunciar a una hipoteca de un 3%, como si lo tendrían que hacer las personas que ya tienen vivienda. Recordemos que hay bajo inventario y una de las razones por las cuales hay bajo inventario es que las personas no quieren renunciar a sus préstamos con 3%, con 2%, con 3.5%, no se les hace sentido. Los números dicen mejor vamos a rentarlo. Entonces, esto es lo que dicen las personas de CoreLogic y vamos a bajar para ver lo que dicen las personas de KPMG. Ok, dice, a diferencia de los investigadores de CoreLogic, el economista de KPMG prevén que la corrección del precio de la vivienda continúe hasta el 2023. También prevén que los mercados burbujeantes del oeste cambien. Dice que se espera que la recesión inmobiliaria se profundice a medida que la Reserva Federal redoble sus esfuerzos para descarrilar la inflación. El ritmo al que caen los valores de las viviendas y los alquileres jugará un papel clave en la rapidez con la que se enfría la inflación. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, la Fed va a hacer su trabajo, va a aumentar los intereses y va a hacer que haya menos solicitud de préstamos, menos compras de propiedades, lo cual va a generar un declive en las compras de propiedades. Entonces ahí tenemos dos puntos de vista de dos grandes y vamos a ver qué es lo que va a suceder. En mi opinión particular, por lo que yo veo en la calle, por lo que vemos con nuestros clientes, es que los precios van a aumentar. Sí, sobre todo en Miami, en la Florida, lo más seguro es que aumenten. No vamos a ver locuras de 2021, pero va a aumentar. Va a aumentar, no van a bajar 8%, eso no va a suceder en Miami, van a aumentar un 3%, es un porcentaje que es razonable. Y yo diría que hasta un poquito más porque en Miami la escasez de la vivienda está en ascenso. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Y ahora les traigo otro artículo que es bien importante y habla de las rentas. Este artículo es de Redfin y habla de que el alquiler medio o el precio del alquiler de Estados Unidos aumentó solo un 1.7% respecto al año anterior. Eso es muy importante debido a que sabemos que el aumento en las rentas ha hecho que las personas se vayan a la compra de las viviendas porque no tiene sentido pagar $3,000 en renta cuando puedo pagar los mismos $3,000 comprando una propiedad. Cuando vemos que los precios de las rentas están bajando o pararon de aumentar, se va volviendo más sentido rentar que comprar. Correcto. Entonces, estos artículos nos dan la lectura que de una manera u otra las personas van a quedarse más tranquilas rentando en un futuro. La gráfica, si nos vamos a la primera gráfica, en esta gráfica nos muestra cómo ha sido el declive del precio de la renta. Tenemos que bajó en 1937 casi al mismo punto donde estábamos en febrero del 22. Eso quiere decir que las rentas subieron, bajaron, estamos casi al mismo nivel, sin embargo estamos mucho más arriba de lo que estábamos antes de la pandemia. Okay. Vamos al mercado que nos interesa, que es Miami, para ver dónde estamos. En los alquileres promedios solicitados en febrero del 2023 tenemos a Miami en 3,073, tenemos un 1.4% de incremento año tras año.
Ok. Se puede decir que las rentas han estado flat, sin embargo, 3.073 es bastante elevado para una propiedad. Es bastante elevado por una propiedad. Estamos viendo ese fenómeno, sobre todo en la ciudad de Miami, lo difícil que está haciendo para los jóvenes el poder rentar, el poder salir de sus casas, el poder salir de la casa de papá y mamá y decir voy a iniciar, así sea con una familia, porque realmente este tipo de renta se hace casi imposible. Sin contar también un artículo publicado hoy en Fortune que habla del tráfico. Estamos entre la quinta ciudad con un mayor tráfico de los Estados Unidos y se está haciendo bien complicado. Hay solución, se están invirtiendo 7.000 millones entre transporte público y vías, lo está invirtiendo el gobierno del estado, lo anunció el gobernador Ron DeSantis y es interesante ver que hay esa inversión. Sin embargo, se hace una ciudad que está bastante costosa, que está caliente, que está muy buena para la inversión, pero que para vivirla se está haciendo complicada y hay que buscar las alternativas que nos permitan poder vivir en esta ciudad. Claro, y eso que tú acabas de decir es la razón por la cual las rentas en Miami se puede decir que en un año han permanecido en el mismo nivel. Correcto. Y es que vivir o rentar se ha hecho difícil, sobre todo para las personas que están queriendo comenzar un hogar, por lo tanto deciden quedarse en las casas con su papá o con su roommate como estaban viviendo, número uno. Y número dos, tú decir, pago una renta de 3.000 o compro, te hace dudar muchísimo y hay muchas personas que están esperando para comprar en lugar de mudarse a una renta. Entonces, Totalmente. eso nos está ayudando mucho. Adicionalmente, el precio tan elevado de las rentas y esta escasez de gente que no quiere salir a rentar ha hecho que los landlords traten de bajar sus exigencias y para el incremento desmesurado que teníamos en los precios de las rentas. Entonces, como siempre le hemos dicho, es el mercado el que está haciendo que se quede estable, que no haya aumento ni declive en las rentas y esperemos a ver qué es lo que va a pasar en estos futuros meses con las rentas en Miami. Sí, totalmente. Aquí les traigo justamente un artículo bien interesante de Fortune porque justamente es ese tema de cómo se convirtieron, la gente se está convirtiendo, sobre todo en Florida, en landlord accidentales o arrendadores accidentales, hacemos la traducción. ¿Por qué? Porque efectivamente es interesante como mucha gente compró casa en Florida durante la posibilidad de comprar en el 2021, en el 2020 con intereses al 2.5, máximo el 3%. Gente de otros estados, los Estados Unidos, compró casa, vio la oportunidad cerca de la playa y hoy en día dice, la compré porque tenía un buen interés, porque había un buen precio cuando todo empezó. Entraron pensando que iban a vender o que harían un buen negocio y resulta que ahora se han dado cuenta que vender es una tontería porque si venden, aunque el precio subió, el interés para hacer algo más o comprar otro inmueble con ese mismo dinero es casi imposible porque tienen intereses del 2,5%, del 3% a 30 años y si venden van a comprar al 6.5%, al 7%. Entonces esto ha hecho, justamente este artículo de Fortune está inspirado en esas historias y en esos casos en los cuales estas personas dicen, tengo una casa en la Florida en la playa, prefiero rentarla, con la renta pago el mortgage, con la renta pago el seguro, con la renta pago los impuestos, cubro todo y tengo una casa y por accidente me convierto en un arrendador y entro en un negocio que quizás no era lo que yo tenía previsto. Lo que tenía previsto era disfrutar 1 año, 2 años la casa como mi casa de verano, mi casa de playa y luego venderla y resulta que ahora son arrendadores por accidente. Es gracioso el título del artículo porque es la realidad. Es la realidad. Hay muchas personas, tengo clientes que tienen intereses en 1.75% y yo les digo, o sea, ni se te ocurra vender la casa, no lo hagas, no tiene sentido. Es mejor rentarla porque nunca más vas a volver a encontrar un dinero prestado a ese monto. Entonces tiene sentido rentarla y tiene sentido que la casa se pague sola y te deje algo de dinero mensual. Eso realmente es lo que tiene sentido. Ahora, ¿qué casas están saliendo a la venta? Están saliendo casas a la venta de estos intereses, propiedades que hay enfermedad, hay divorcios, personas fallecen. Esas son las propiedades que están saliendo a la venta, pero normalmente nadie está dejando de lado una tasa hipotecaria de un 3%. Nadie. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, esos inventarios van a seguir la construcción
está realmente escasa, sigue escasa. Hoy leía en Real Deal, no traigo el artículo aquí específicamente, pero leía yo en Real Deal cómo los desarrolladores están completando proyectos que ya tenían aprobados, pero el alto costo de los seguros, el alto costo de la mano de obra y el alto costo de los materiales está complicando el tema de empezar nuevos proyectos. Entonces hay proyectos que ya están encaminados, pero hay muchísimos proyectos que los están diluyendo en el tiempo, dilatando en el tiempo, diciendo los voy a empezar en el 2024, los voy a empezar en el 2025, cuando todo sea un poco más favorable, porque por más que sea, no es las mejores condiciones, mano de obra ha subido, material subiendo, hay muchos temas de seguros para las obras subiendo, entonces dicen vamos a esperar 2024, 2025 a ver qué pasa y eso puede afectar un poco más la crisis de inventario. O sea, es complicado el tema porque el inventario no va a cambiar. Esto es bueno porque no va a haber una crisis inmobiliaria. Eso está totalmente descartado hacia haya una recesión, pero vamos a ver un mercado que sigue bien de negociación porque hay pocas unidades de vivienda, intereses altos, la gente queriendo comprar porque al final siempre hay compradores. Entonces es algo donde tienes que buscar ayuda a un experto, donde tienes que hacer nuestro curso gratuito, donde tú tienes que buscar las mejores herramientas que te lleven a ti a convertir realmente tu inversión o la compra de tu primera vivienda en algo que sea inteligente. No es salir a comprar, creer en el primo, en el hermano, no. Toma decisiones, haz los comparativos, ve cuáles son las mejores zonas, toma el tiempo y toma el conocimiento que necesitas para tomar esa decisión. No lo hagas a lo loco, son momentos difíciles para tú poder salir y comprar algo que al final vaya a satisfacer todo lo que necesitas desde tu punto de vista personal y sobre todo desde tu punto de vista económico. Por último, traigo, como siempre, tratamos de dar buenas noticias. Y dentro de estas buenas noticias les traigo un gráfico que me pareció súper interesante. ¿Cuáles son las ciudades de los Estados Unidos con mayor PIB? ¿Cuál es el mayor quiénes son las ciudades que más aportan a la economía de los Estados Unidos? Y estamos viendo Miami, aquí lo podemos ver en el gráfico cuando hacemos un zoom, Miami en el puesto número 12 de las principales ciudades que contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Y si vemos el análisis es muy interesante, la ciudad número 1, New York, por mucho, New York tiene un aporte a la economía de Estados Unidos de 2 trillones de dólares. 2 trillones de dólares. Es sorprendente lo que ingresa New York a las arcas de los Estados Unidos. Como segunda ciudad está Los Ángeles con 1.1 trillones de dólares. Y luego empezamos a ver Chicago, la tercera, con billones, 765 billones, San Francisco 669, y así van descendiendo. Lo que me pareció interesante que a partir del puesto, el puesto 4 o el puesto 5, donde ya está Washington, estamos viendo que desde el puesto 4 ya estamos entre los 600 y los 400 billones. O sea que Miami tiene 417 billones, pero estamos viendo que el puesto 5 tiene 608. Ahí ya la carrera se hace mucho más estrecha y Miami está galopante dentro de lo que tiene que ver con ese índice de cuánto aportamos nosotros a la economía de los Estados Unidos. Estamos hablando de números que son realmente gigantes, realmente sorprendentes. Cuando uno ve esto, eso para Europa o para cualquier país de Latinoamérica no es un solo país, son muchos de los países de Latinoamérica. Estamos hablando que nada más la economía de New York es más grande que la economía de cualquiera de los países de Latinoamérica. Entonces eso es sorprendente. Y Miami ahí, Miami a la cabeza, Miami liderando los rankings y metiéndose ya cerca del top 10 de lo que tiene que ver. Florida sabemos que ya está en el top 10 de los Estados Unidos. Así que es momento de igual, lo que les digo, busquen la asesoría. Si se trata de invertir, busquen la asesoría para invertir, porque lo que viene en los próximos años en este tipo de economía son cosas buenas, es crecimiento, es desarrollo. Aquí estamos viendo cómo tener el dinero en el banco no es el mejor negocio, tener el dinero en el stock market sigue siendo riesgoso. Las criptomonedas han sido una manera de atesorar dinero, pero se ha dado cuenta que no es una manera de hacer dinero. Las criptomonedas suben, bajan. Si tú entras en uno de esos picos, hiciste dinero, pero realmente no es una manera inteligente de ir acumulando dinero en el futuro. Y los bienes raíces, lo estamos viendo, mostraste índice, estamos mostrando cómo colaboran en la economía, cómo está la ciudad de Miami. Los bienes raíces son y seguirán siendo la mejor manera histórica por todos los años que a ti te caen de vida de poder
tener dinero seguro y en constante crecimiento. Y sobre todo si lo haces con crédito adicionalmente, porque tienes unas ventajas de taxes, unas ventajas impositivas tan buenas que no hay manera de que no hagas buen negocio. No, y te apalancas con el dinero de otros. Realmente, así tengas el dinero, siempre tiene sentido sacar financiamiento para comprar una propiedad como inversión. Totalmente, totalmente. Ya saben, como siempre, hagan nuestro curso, denle like a este video. Muchísimas gracias por ver nuestro podcast. Para nosotros lo hacemos con todo el corazón para que toda la semana tú tengas la información real, la información cierta y tomes esas decisiones informado de la mejor manera. Jenny, para despedirnos. Suscríbete a nuestro curso, contáctanos cualquier duda que tengas y no dudes en decirnos qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando para nosotros guiarte y llevarte a la mejor opción para tu compra. Muchísimas gracias y que tengas muy buen día.